Bueno. Buenos días a todas, a todos y bienvenidos por apuntaros a este encuentro, un encuentro que surge desde el corazoncito, porque muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos encontramos ya nos conocemos, ya hemos estado en batallas, ya hemos estado en distintos proyectos y no queríamos dejar pasar más tiempo dentro del equipo, con Jess, con Jayone, con Jesús, de al menos provocar un encuentro de un segundo aniversario de lo que es Talento Rural, donde muchas y muchos ya habéis compartido distintas aventuras en todo ello. Para aquellos que por si acaso no nos conocemos o nos encontramos, pero yo creo que todos sí, yo soy Iván del CAT, soy responsable, director de Rural Citizen, luego mis compañeras y compañeros irán presentando y podréis ir conociéndoles mejor, aunque estoy convencido que en casi todos los casos pues ya nos conocéis. Talento Rural nació como hace 2 años, quizás un poquito antes, cuando empezamos a barruntar lo que era la idea del talento rural, y teníamos la inquietud de cómo podríamos visibilizar o cómo podíamos ver a todas esas personas que estáis en el mundo rural apostando desde otra mirada, trabajando desde la colaboración y desde el optimismo y desde una mirada constructiva de nuestros entornos rurales, ¿no? En ese tiempo estuvimos investigando y mirando a ver si existía ya alguna figura o algún término que definiera lo que nosotros buscábamos, ¿no? Y realmente no lo encontramos. Entonces decidimos hacer esa definición de talento rural, de esas personas que tienen arraigo, que tienen orgullo de su propio territorio y que trabajan de forma colaborativa desde un proyecto, desde la innovación, la inteligencia colectiva para afrontar algunos de los retos de sus territorios, de sus comarcas, de sus municipios, ¿no? Y desde ahí, pues a día de hoy, y luego ya nos especificarán más datos, pues hay ya 95 talentos rurales registrados dentro del mapa de talento rural, y es un orgullo para nosotros muchas de las personas que pertenecéis a ellos, porque gracias a vosotros también podemos desarrollar muchos proyectos en Rural Citizen y que ocurran todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? Bueno, el caso es, por ejemplo, que he estado ahora de viaje, de ruta por la zona de los Pirineos, he estado por Aïnsa, he estado por la Seu d'Urgell, he estado por bastantes sitios, luego me he bajado hacia Cataluña y hacia Valencia y tenemos que decir que es un orgullo el reconocimiento que están dando a todo lo que venimos haciendo, no ya desde Rural Citizen, sino con todas y todos vosotros, porque no podría ser Rural Citizen y no podría ser todo este proyecto sin la comunidad y sin todas aquellas personas que estáis colaborando de forma desinteresada y luego en proyectos para el desarrollo de nuestros territorios. Así que daros las gracias a todas vosotras y a todos vosotros y deciros que este es un encuentro virtual, ¿vale? Y que nos encontramos en online, como tantas cosas que hacemos desde Rural Citizen. Pero os invito a todas y a todos, si no ocurre algo antes, de que tenéis que estar el 26, 27 y 28 de septiembre en la gran quedada rural. Así que ir reservándoos las fechas, ir mirando esas fechas para ver si os podéis venir todas y todos a la gran quedada rural de este año, que además es el 5º aniversario, y queremos ponerle mucho cariño y mucho amor a todo lo que va a ocurrir esos 3 días aquí en Cuartango. No me quiero extender más, voy a darle paso a Jesús para que pueda compartir, porque Jesús, para los que no lo sabéis, Jesús es el alma mater y el juez de talento rural. Él es el que lleva toda la parte de bases de datos, de comprobación de información, porque como sabéis, para entrar en talento rural, pues al final hay que rellenar un pequeño formulario, hay que pasar un pequeño filtro con las características y aquellas, digamos, acciones que nosotros entendemos que son claves para ser talento rural
Y luego también para hacer los contrastes, que sepáis que normalmente también hacemos un pequeño contraste de alguna llamada y pedir información por otro lado para pasar a ser talento rural y poder estar dentro. Ya son 95, como he comentado antes, y creciendo. Y la verdad es que una de las cosas que también, y como que queremos poner de aquí en adelante, es cómo podemos todavía colaborar más para potenciar todo lo que hacéis y toda esa inteligencia que entre todos tenemos. No me entretengo más, Jesús, te doy paso para que nos puedas comentar un poco más el cómo se gestiona lo de talento rural y de dónde vienen y distintos datos. Ya. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Para mí es realmente, me da mucha alegría pues estar en este segundo aniversario y estar haciendo esta presentación porque también otra parte del contexto es que yo entro a la estructura de Rural Citizen gracias a este proyecto. Entonces, independientemente que ahorita llevamos diferentes, o sea, estoy yo en diferentes proyectos, pues este siempre guarda un lugar muy especial, ¿no? Eh, ¿Se me escucha todo bien, todo perfecto, ¿no? Sí. Sí, sí, Hecho. sí, Ah, perfecto. vale, 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 perfecto. Pues nada, como dice Iván, sí, yo estoy un poco ahí. El que está leyendo todos esos formularios y todas esas cosas es desde mi parte, ¿no? Simplemente, bueno, no voy a extenderme demasiado porque tenemos por ahí algunas cositas, pero sí comentarle un poco cómo hacemos con este tema, cómo detectamos los distintos perfiles del potencial para ser talento rural, ¿no? Ya sabemos un poquito de dónde viene esta definición de talento rural que nos acaba de explicar Iván. Eh, la manera de detectarlo, pues hemos hecho en diferentes periodos campaña de difusión a través de redes sociales y bueno, todo lo que es la parte de la web y demás. Tenemos también como una parte muy importante todo lo que son las recomendaciones en red. Muchos de los talentos rurales que entran nos llegan y nos dicen, mira, conozco otras personas que tienen características similares o proyectos similares interesantes y son personas que aplican. Y también a través de la misma plataforma de Rural Citizen que constantemente y a través de los boletines se van enviando, pues se van comunicando y también existe un poco el boca a boca. Entonces, estos son, además de nosotros, estar constantemente viendo proyectos y también conversando y preguntando, pues existe toda esta, como toda esta forma de que nos llegan los distintos talentos rurales. En cuanto a los criterios de selección, repasando un poco lo que ya yendo y aterrizando un poquito más de lo que hablaba Iván, entre los criterios de selección, pues no importa que la persona tenga unos proyectos muy interesantes, si no vive en el rural, pues no califica. Esto es una de las principales cosas que tiene que ver, ¿no? Tiene que ser un líder facilitador y esto implica que lidera estos proyectos, o sea, los proyectos tienen que estar en ejecución, tiene que ser liderado por esa persona, pero además debe tener una mirada colaborativa, no puede quedarse simplemente la persona ahí con su proyecto y encerrado, sino ir trabajando. El impacto del proyecto no puede restringirse solo a mi comunidad y esto va como de la misma mano del tema colaborativo, ¿no? Tiene que extenderse, tiene que tener una extensión, ese impacto del proyecto, una, dos comarcas, ¿no? Por lo menos, o hay proyectos que se entienden mucho más. También entendemos que los distintos, o sea, todo lo que tiene que ver con el mapa del talento rural, tenemos proyectos de toda España, todo con naturalezas muy diferentes. Y la red de colaboradores son pues tienen que haber agentes claves dentro del territorio a nivel local, regional, nacional o internacional que apoyen. O sea, con que tengan dos de estos ya clasifican. Puede pasar la mina, Jess. Ya si nos vamos hacia la cifra, como decía Iván, tenemos 95 talentos rurales que son, todos estos proyectos ya llevan a 1020 organizaciones colaboradoras. Cada proyecto, como decía, entre estas organizaciones que son locales, nacionales, ya tenemos 1020 distribuidos en 34 provincias. Si nos vamos en las comunidades autónomas que más tienen talentos rurales serían Castilla, León, Galicia, Aragón y la comunidad foral de Navarra. Y por aquí el huertanico, en Murcia eres el único huertanico. Entonces vamos para allá. Pues pasa la siguiente lámina, Jess, por favor. En
todos los datos que estamos procesando en este proceso de selección, tenemos rango de edad, género, el arraigo en el territorio y los proyectos liderados. Lo que vemos, analizando un poco estos datos, la distribución femenino-masculino es relativamente la misma, siendo un poquito más el femenino, y que en el rango de edad la mayoría de los talentos rurales están entre 40 y 60 años. Los proyectos liderados, la cantidad de proyectos generalmente no es el primer proyecto, sino que tienen entre 2 o 5 proyectos antiguamente, eh, que ese es más o menos el rango donde más se distribuye. Y en cuanto al arraigo en el territorio, la mayoría de los talentos tienen más de 10 años viviendo en el territorio. Pasa a la siguiente lámina, Jess. Em, para ¿Cuáles son las herramientas que más usan para promocionar el proyecto? Está en primer lugar Instagram, después LinkedIn y después la web. Y después otros que ya son de manera un poco más marginal, pero esos son los que más se utilizan, las redes que más están utilizando para promover los proyectos, los talentos rurales. Cuando hablaba antes de las organizaciones colaboradoras, ¿cuál es el ámbito? Si son de carácter regional, si esas organizaciones, si son ayuntamientos, si son asociaciones de vecinos, o si son grandes organizaciones internacionales, pues generalmente las colaboraciones están en primer rango en regional, local y bueno, obviamente ya nacional, internacional, un poco más difícil y por eso está un poco, no están en tanta cantidad. Pasa a la siguiente lámina, Jess. En cuanto a los 10 ejes de acción que propone el MITECO, que son los retos rurales, los proyectos nosotros le hacemos una pregunta de cómo su proyecto se alinea dentro de estos 10 ejes, ¿no? Y el principal es el desarrollo e innovación en el territorio, fomento del emprendimiento y la actividad empresarial, promoción de la cultura, igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y el impulso del turismo sostenible. Tiene un poco sentido que sean esto porque o sea, son proyectos de emprendimiento los que aplican. La siguiente lámina. En cuanto a las 6 áreas de activación de Rural Citizen, hay 6 áreas de activación que está valorar, educar, participar, emprender, vivir y conectar. Hicimos la misma pregunta. Esto también es uno de los filtros de búsqueda que tenemos dentro del mapa de talento rural. La mayoría de los proyectos encuadran dentro de emprender, valorar, educar. O sea, muchos de los proyectos siempre tienen esta vena de transmitir el conocimiento, que va muy en línea de la colaboración que veníamos hablando antes. A la siguiente lámina, Jess. Hicimos una encuesta a los diferentes talentos rurales, porque también esto es algo muy importante, que el mapa de talento rural lleva 2 años, pero nosotros estamos constantemente renovando y planteándonos y mejorando de la plataforma y pensándolo. Y siempre le he comentado a los talentos rurales con los que he tenido el chance de hablar que si siempre que tengan alguna visión o algo de la plataforma o demás, pues que nos los comenten. Entonces, haciendo estas preguntas, evaluamos lo que era la satisfacción general con el mapa, cómo veían ellos que ustedes, que era útil este mapa para visualizar para que su proyecto sea visible y la utilidad para generar conexiones, teniendo estas puntuaciones 4.21, 3.95 y 4.19. La siguiente lámina. Eh, a todas las personas que hemos pasado, nosotros sabemos que este número debe ser mucho más alto, pero de las personas, solo con las personas que nos contestaron, esa encuesta la hicimos hace aproximadamente unos 2 o 3 meses. Ya salían más de 58 colaboraciones que se habían realizado. Sabemos que este número puede ser mucho más alto, por un lado, porque no todas las personas que se le pasó la encuesta contestaron y porque también hay conexiones que surgen de otra manera, ¿no? Pe- y, pero uno de los datos más importantes que veo aquí es que el grado de satisfacción de esas colaboraciones era muy, muy alto. Todos fueron 5, excepto por ahí uno que fue de valoración 3. Entonces, no solo se están generando muchísimas colaboraciones, sino con un grado de satisfacción o de un grado de calidad muy grande, lo cual para nosotros, pues, por supuesto, nos alegra. La siguiente lámina.
Ya en cuanto a la plataforma, no me voy a detener mucho aquí. La mayoría de ustedes están en el mapa de talento rural. Sé que entiendo que hay unas personas que están dentro de esta charla que todavía pero bueno, que no me voy a detener demasiado, que tiene sus pestañas, sabemos que estamos en Rural Citizen, tenemos talento rural, tenemos el mapa, dentro del mapa tenemos una página dinámica, pasa a la siguiente. Tenemos diferentes filtros de búsqueda por comunidad autónoma, por provincia, por área de activación, por tipo de proyecto, pasa a la siguiente. Y bueno, nada, estos son los diferentes perfiles que se ven, donde dice saber más se dan, se abre toda una ficha y ahí es donde sale toda la información detallada, que pasa a la siguiente, donde incluye una de las cosas importantes, un punto, pues el correo, que en caso tal, si cualquier persona que esté fuera, que quiera contactarles para el proyecto o incluso ustedes dentro de Talento Rural, si conocen o ven alguno de estos proyectos que sienten que puede haber colaboración, además de hacerlo de la plataforma, dentro de la plataforma de Rural Citizen, pues aquí dentro del Saber Más pueden ver siempre el contacto y escribirle y plantearse diferentes formas de colaboración. Bueno, nada, eso es por mi parte, te lo dejo por ahí, Jess, te paso el mando, Y el el testigo. relevo, el testigo. Eso, el relevo Relevo, que ahora rural. estamos mucho con relevo. Eso. Muchas gracias, Jesús. Pues bueno, pues yo lo que voy a hablar un poco es de lo que más me vincula, ¿no? A Rural Citizen, que al final es la comunidad y que, bueno, tampoco creo que tenga que explicarme mucho quién soy, porque ya todas y todos me vais conociendo, porque estoy siempre un poquito detrás, ¿no? Y en el caso del proyecto del mapa de talento rural, pues también es una parte que me toca muy de cerca y que además es un proyecto, no sé, para mí al menos creo que es un poquito la niña de nuestros ojos, ¿no? Porque es un proyecto propio que nace además de una necesidad que sentíamos, ¿no? Que había que cubrir y al final también dándonos cuenta, pues los 95 líderes, ¿no? Y más que se van sumando, son parte de la comunidad, ¿no? Y representan al final, pues un poco el propósito, los valores de Rural Citizen, ¿no? Entonces, al final es un poquito como esa conexión ya especial y emocional bueno, que da sentido, ¿no? A todo lo que hacemos y que nos permite pues, seguir caminando, ¿no? Pues, con toda la fuerza y toda la energía de estas personas tan maravillosas. Entonces, lo que sí que dentro del proyecto, ¿no? Pues aparte de una vez están en la plataforma y están en el mapa con la ficha, pues también hay otra serie de aportaciones que desde Rural Citizen pues queremos poner también a disposición, ¿no? Que al final es la plataforma misma para poder hacer pues toda esa conexión, ¿no? Para darle esa visibilidad, para acelerar y potenciar, ¿no? Pues los proyectos en los que están. Entonces, ponemos en marcha y a partir del mapa de talento rural y también nos enfocamos y abrimos todo lo que sería la agenda de actividades que organizamos desde Rural Citizen, ¿no? Que al final son, cada mes lo vamos cambiando, hay diferentes formatos, formas de participar y para nosotros pues es eso, una herramienta a través de la cual pues el talento rural puede, por un lado, darse visibilidad, ¿no? Que la comunidad se acerque también al talento, el talento también a la comunidad y el mismo talento entre ellas y ellos, ¿no? Porque como después también explicará un poquito mejor más Iván, el propósito obviamente de este proyecto no es simplemente ponerles en un mapa y chimpún, porque obviamente eso no tendría ningún sentido, sino que hay algo más allí, ¿no? Entonces, la plataforma y la comunidad, pues un poquito lo que pretende es eso, ¿no? Que puedan pasar de ese mapa a conexiones, sinergias y colaboraciones reales, ¿no? Entonces, por nuestra parte, en lo que serían las actividades online, ¿no? Porque hay online y presenciales. En las online tenemos 4 formatos, ¿no? Que, por ejemplo, están las charlas, presentaciones de Rural Citizen, ¿no? Que es un espacio de una hora que organizamos en el que pues el talento rural en este caso, ¿no? Pero que también está abierto pues a quien quiera también hacernos propuestas. Bueno, pues conocemos proyectos, conocemos o también se imparte algún webinar, alguna masterclass, ¿no? Especialmente también nos interesan pues esos proyectos colaborativos que han sido generados pues gracias a esa conexión, ¿no? Ya sea entre líderes rurales, ¿no? Del mapa
empresa o también entre la propia comunidad. Y bueno, pues tenemos de todo tipo, han pasado, o sea, yo aquí estoy poniendo algunas cifras que son exclusivas de talento rural, que las han impartido, porque claro, si hablamos de todo lo que, de las actividades que ha hecho Rural Citizen en general, pues obviamente saldrían muchas más, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ya algún proyecto del que después también nos hablarán en una conversación, ¿no? Que vemos aquí, que también ha sido fruto, pues, de esa conexión entre diferentes talentos rurales. También tenemos en abierto las tertulias, que es uno de los que está triunfando más, que también creo que tiene sentido, ¿no? Tanto las tertulias como las charlas son en abierto a toda la comunidad y después, una vez realizadas, se graban y las tenéis a disposición en el canal de YouTube de Rural Citizen, también por eso, por si después queréis echar un ojo, etcétera, ¿no? Entonces, las tertulias, la peculiaridad que tiene es que vamos seleccionando pues, entre 2 o 3 de los talentos rurales, a los que obviamente, aparte de los valores, ¿no? Y el propósito conjunto, pues también les une algún tema concreto, algún reto, ¿no? Que al final pues envuelve también su ámbito de actividad, ¿no? Y lo que hacemos pues eso es darles un espacio de cercanía para hacer conversaciones con ellos, que está moderada por Iván, y es una oportunidad, ¿no? Para inspirar, ¿no? A la comunidad y también para darles esa visibilidad y conectarles y acercarles. Y también algo que nos gusta mucho que va sucediendo es que también se juntan pues, talentos rurales que hasta ese momento pues, no habían coincidido, no habían hablado, a lo mejor se seguían en LinkedIn, etcétera, pero no han tenido esa oportunidad. E incluso, porque claro, como el mapa pues, siempre está vivo, ¿no? Y está aumentando, hasta a nosotros nos cuesta ya como retener en la mente los 95 que ya son, entonces entre ellos pues pierden ya la cuenta, ¿no? Entonces esto también les permite pues recordar todos los compañeros y compañeras que están dentro del mapa, ¿no? Y bueno, hemos tocado temas, bueno, un montón, ¿no? Aquí he puesto algunos de vivienda, de cultura, de innovación regenerativa, también de eventos rurales, de nuevas narrativas, de relevo rural, de oficios y saberes, mujeres rurales y emprendimientos. Y, por ejemplo, la última que tenemos, yo aquí lo dejo por si os queréis también animar, la semana que viene hacemos la última antes del verano, que va a ser sobre alcaldes emprendedores, así que también la cosa promete y os invito a que si tenéis un huequecito el martes 17, pues nos acompañéis también porque seguramente que va a ser también muy enriquecedora como todas las demás. Y luego pasamos a otros dos formatos que esto ya son para miembros pro, porque dentro de la plataforma, pues claro, tenemos membresías, ¿no? Y una cosa que también ofrecemos a los talentos, una vez están dentro del mapa, es la posibilidad, pues eso, ¿no? De poder utilizar la membresía pro para beneficiarse, ¿no? De estos contenidos extras y también de una de las cosas es las nanoformaciones, ¿no? Que en este caso son píldoras formativas de 2 horas, ¿no? Que vamos ofreciendo y que, por ejemplo, pues claro, gracias al talento rural que cada vez tenemos más y más diverso, pues podemos ofrecer toda una serie de temas que están siempre, ¿no? Que son de interés y que van alrededor de la nueva ruralidad, para que compartan pues, sus conocimientos, sus experiencias, su know-how a la comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos turismo regenerativo, que además está por aquí también Isabel, hemos hecho de finanzas, hemos hecho de eventos sostenibles, de cómo también se puede medir, ¿no? Los indicadores también de proyectos sostenibles, el teletrabajo, la alimentación como motor de regeneración, sobre co-living, coworking, propósito y liderazgo, que también nos lo impartió OLATS, bueno, también comunidades rurales, etcétera, etcétera. Bueno, un montón, ¿no? Que por ejemplo, esto sí que es cierto que es una opción que es de pago, no está a disposición de todo el mundo, pero en lo que sería la plataforma hay un apartado que pone Escuela RC, ¿no? De Rural Citizen, y ahí puedes acceder a todos los contenidos, las grabaciones, los materiales que se han usado, y ya tenemos, pues creo que más de 53 horas, ¿no? de nanoformaciones a vuestra disposición. O sea que aparte también está pues quién la ha impartido, ¿no? Porque después, pues si quieres además ponerte en contacto, pues también es una forma, ¿no? De saberlo. Entonces, esta es una también de los formatos que estamos ofreciendo y que sirven también como, ¿no? Un poquito como pues ese altavoz, ¿no? También para que el talento rural pueda compartir toda
bueno, todo su talentazo, ¿no? Como decimos nosotras. Y otra también es conexiones. ¿Por qué? Pues porque obviamente ¿qué hay en Rural Citizen en la plataforma? Pues los 3 pilares, ¿no? Hemos dicho información, ¿no? Charlas, tertulias, después está la formación con las nanoformaciones y las conexiones, porque es fundamental para crear comunidad, ¿no? Entonces, pues mensualmente también tenemos este espacio que es como más cercano, como más en petit comité, ¿no? Como solemos decir, y aquí pues también se aprovecha para estrechar lazos, puedes compartir inquietudes también, pues esa idea que me ronda o a lo mejor algo que acabo de lanzar y lo quieres también como testear, puedes también, bueno, favorece esas sinergias, ¿no? Y un poco el apoyo y el cuidado, pues que también no sé, es muy necesario, ¿no? Y que creo que también el proyecto también tiene esta parte, ¿no? Sabemos que el emprendimiento es muy solitario y en el caso del talento rural, que son perfiles muy específicos que tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque están siendo pioneros y están también dando ese primer paso, ¿no? Hacia adelante, pues creemos que también es muy importante la parte más humana y más emocional, ¿no? Entonces, es un espacio pues, de calidez que nos gusta a nosotras también como tener. Y hemos pues, también tenido ya muchos proyectos, ¿no? Que, por ejemplo, estoy viendo aquí uno que luego comentaremos, que después también han servido pues, para hacer charlas, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que también es una oportunidad. Y luego tenemos los eventos presenciales, ¿no? Hemos dicho online, pero es que también en los presenciales, ahora que tenemos el mapa del talento, que es una herramienta, vamos, maravillosa para nosotras y nosotros, pues también la aprovechamos, ¿no? Pues para tener en cuenta todos estos perfiles en todo lo que organizamos también presencial. Ya hemos hablado de la gran quedada, Iván ya ha hecho, bueno, me ha hecho ahí un spoiler. Así que yo ya no voy a volverlo a decir, pero es cierto que desde que tenemos el mapa, pues por ejemplo en las 2 últimas ediciones, bueno, el programa cada vez está más repleto, ¿no? De presencia de talento rural, porque obviamente pues si tenemos todo dentro, no lo vamos a ir a buscar fuera, ¿no? Entonces primero vamos a los que están formando parte de la comunidad. Y he puesto aquí un número, pero bueno, este año, por ejemplo, que todavía estamos acabando de afinar la programación, no lo he puesto, pero va a subir muchísimo más. Ya son 25 personas que en charlas, ponencias, mesas redondas, en talleres, pues han estado participando, ¿no? Y es algo que también creo que da sentido y también explica el por qué se genera la magia que se genera en estos 3 días, ¿no? De la gran quedada, pues que al final te encuentras y es como tu segunda casa, ¿no? O sea, entre la comunidad de Cuartango, que es maravillosa y te recibe pues de una forma única y luego pues si te vas encontrando pues la gente de la comunidad, pues entonces ya creo que bueno, la magia es que lo digan ellas y ellos luego. Yo ya no, que si no parece que estoy vendiendo aquí, pero creo que es eso también lo que hace especial, ¿no? Estos encuentros. Y por otro lado, pues cuando hacemos jornadas o encuentros, ¿no? Que nos pues, también contamos con estos perfiles, sobre todo pues dependiendo del territorio al que vamos o la temática, pues obviamente pues, también nos gusta colaborar y nos gusta pues meterles un poco en el fregado, ¿no? y que puedan hacer pues eso, charlas, o formaciones o mesas redondas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí he puesto algunos ejemplos de algunos que hemos hecho y con especial atención a uno que sería realmente el como exclusivo, ¿no? Para talento rural, que penita, todavía no hemos podido hacer más, que es el del encuentro de talento rural, ¿no? Nuestra idea sí que es pues a poder hacer uno anual. De momento hemos hecho el primero, que fue el año pasado, que fue en Aldea Dávila y que bueno, aquí tenemos a nuestra anfitriona, Fuente, que también hablaremos después y que realmente pues es un retiro de 3 días en el que pues hay un antes y un después, ¿no? O sea que realmente es verdad que intentamos fomentar esas conexiones y esas colaboraciones y sinergias desde el online, ¿no? Porque obviamente pues es lo que podemos también, tenemos también más posibilidades, pero sabemos y somos conscientes que el offline, no el presencial, pues bueno, sirve bueno, pues para generar unas sinergias y unos lazos que en el online es más complicado, ¿no? Y entonces en este encuentro que reunimos a 30 de los talentos rurales, pues fue realmente mágico, surgieron muchas conexiones y colaboraciones y proyectos que también ahora nos hablarán de ellos y es algo muy necesario y que esperamos, ¿no? Y realmente pues es nuestro objetivo es que se sigan generando estos espacios. Y bueno, todo esto
¿Qué da pie? Pues bueno, pues que de los 95 que ya son, al menos 65 de los talentos rurales ya han podido participar de una manera u otra en todo lo que ofrecemos desde Rural Citizen, ¿no? Y que son más de 55 actividades online, presenciales, que se han realizado impartidas, ¿no? O en las que han participado el talento rural desde junio de 2023, que en realidad más que junio sería más bien octubre, porque es verdad que se presentó en junio del 2023, pero la programación como tal, pues lo hicimos después de la Gran Quedada, ¿no? Pero que realmente es significativo, ¿no? Y es una demostración también de, pues al final de la importancia, ¿no? De este proyecto y de todas las personas que lo conforman para la comunidad de Rural Cities en el ecosistema y al final pues para también el propósito que compartimos. Y ahora sí que sí, pues bueno, ya viene, ¿no? Lo que todos estábamos esperando, que es el de poder conocer pues algunas de las experiencias que han surgido en estos 2 años de conexiones. Pero antes de darle paso a Jaione, que va a hacer esta conversación con estos talentos y poder también pues, conocerles un poquito más, ¿no? Y luego abrir micros, etcétera, queremos compartiros, que voy a dejar un momento de compartir para poner un vídeo que de alguna manera lo que hace es, pues bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que significa para el talento rural, pues el formar parte, ¿no? Las oportunidades que se generan, etcétera. Entonces, voy a ponerlo un momentito, a ver si se... Y luego ya le damos paso a Jaione. Aquí, espera un momento, que no le he dado bien. Quiero compartir. Ay, no sé si se oirá, ¿eh? A ver, me decís si se oye. ¿Se oye? Sí, ven, genial. Llevar a cabo un proyecto en el medio rural es complicado, te enfrentas a muchas problemáticas y el juntarte con gente que está en tu misma línea, ¿no? Compartir experiencias es un aprendizaje continuo. Dentro de la comunidad de Rural Citizen hemos puesto en marcha un proyecto con compañeros de pueblos remotos, de Ruralízate, de La Cabrera y Rumbo Rural, que está muy pensado en cómo el emprendimiento a veces puede ser un poco solitario en el mundo rural y la necesidad que tenemos de conectarnos a otros. Y sobre todo, el no hacer esas conexiones después de haber emprendido, sino durante tu proceso de emprendimiento. Rural Citizen es una comunidad que yo he llegado hace poquito, pero que me parece muy potente porque es una herramienta precisamente que puede ayudar a generar esas sinergias. En cuanto escuchamos de Rural Citizen y el mapa de talento rural, al estar tan cerquita, ¿no? Entre Álava y La Rioja, dijimos, oye, tenemos que conocer a estas personas. Y es lo que verdaderamente nos hemos encontrado, personas con proyectos increíbles que afortunadamente a través del encuentro en Aldea Dávila pues, pudimos conocer de forma más cercana, más natural, y hemos creado proyectos en conjunto y tenemos proyectos a futuro en conjunto. Bueno, pues ya está. Ahora ya le paso el testigo, el relevo a Jaione para esa conversación tan maravillosa que va a tener con talentos rurales. Muy bien, gracias Jessica. Pues sí, como dice, ahora ha llegado el momento, vamos a decir, más inspirador y divertido seguro del encuentro, porque vamos a charlar con 4 mujeres, además, que son auténtico talento rural, que son pura creatividad, energía, compromiso con sus territorios, con el mundo rural. Para nosotras 4 ejemplos indiscutibles de por qué pusimos en marcha este mapa. Así que vamos a por ello. Vamos a conocerlas primero, si es que no las conocéis ya, y luego sí que abriremos una conversación a 4 para hablar sobre colaboración, inteligencia colectiva, sobre compartir propósito, sobre las conexiones surgidas a partir del mapa, sobre innovación social. Bueno, y por supuesto tenéis el chat para plantear reflexiones, preguntas si las hubiera, y las trasladaremos después a nuestras chicas, ¿vale? Así que vamos a comenzar con esas presentaciones breves y empezamos por... ¿La estoy viendo ahí? Hola, Chuberta. Hola, ¿qué tal? Que entró en el mapa por su proyecto lacabrera.eco, impulsado desde un pueblito muy chiquitito y muy frío en invierno de Guadalajara, ¿verdad? Y con poco sol también, por lo menos este año.
pero tiene muchas más iniciativas. Ella es creativa, es mentora, es community builder, es mi Instagramer favorita y una de esas personas llenita de ideas con la capacidad suficiente. Esto es para mí muy importante, tanto para materializarlas en proyectos con impacto como para decir, esta semana o este mes no puedo con la vida y no sale nada y no importa. No sé si estás de acuerdo con la descripción. Olach, cuéntanos un poquito más de ti. Menos lo de Instagramer. No, gracias, Jaione. Bueno, es que más que contaros de mí, me encantaría como devolveros todo lo que nos dais, ¿no? Pero luego ya os lo voy a hacer en la conversación porque sí que me gustaría como poner en valor lo que significa, al menos o está significando para mí todo lo que veo aquí, todas las caras, todas las personas y todo lo que impulsáis. Y sí, nada, agradecerte. O sea, La Cabrera nace justo en el momento, solo voy a hacer una intro, en el momento en que yo decido mudarme a un pueblín de 4 habitantes en invierno, que esa es la realidad, desde hace 5 años y dije cómo todo lo que he aprendido toca territorio, ¿no? Y desde ahí empezó y luego ya pues muchas más colaboraciones que ya hacen eso crecer, ¿no? Pero bueno, gracias y con ganas de escucharos y seguir conociendo caras, aunque esto es una gran familia ya. Claro que sí, Olach, gracias. Y otra mujer que no podía faltar en el mapa y tampoco en este encuentro es Isabel Sánchez Tejado. Porque si hay alguien que encarna ese espíritu activo y proactivo del talento rural y ese hacer que las cosas pasen, sin duda es ella, que lo hace desde de Hoyos del Collado a Castilla y León, y al mundo entero no, porque no le da tiempo, porque bastante tiene ya en su tierra para hacer. Y es fundadora de la Escuela de Turismo Generativo, presidenta del SENOR, cofundadora de Repueblo, y además está al frente del Festival del Piorno, que es el proyecto por el cual entró en el mapa del talento rural. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal ha ido la floración del Piorno en esta primavera extraña que hemos tenido? Pues extraña, pero magnífica para el Piorno, precisamente, Mira. porque hay una floración excelente, o sea, está todo amarillo. O sea, os recomiendo que vengáis porque es un año espectacular, de verdad. O sea, todas las variedades de Piorno han ido floreciendo en las distintas altitudes y la verdad es que es un espectáculo. O sea, que sí, magnífica la floración este año. Gracias, Jaione, por esa presentación tan cariñosa y no merecida, desde luego, pero me encanta. Me ha gustado, muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Pasamos a la tercera invitada, tercera talento, Lucía González, que os voy a decir, Mujer Rural Asturias 2024. Pero ojo, que ya la teníamos fichada de antes en Rural Citizen y en el mapa del talento rural. Ella es doctora en astrofísica, divulgadora científica, promotora de la Allende Stars, un proyecto que une cielo, ciencia, comunidad y que bueno, pues que por eso tenía que estar en el mapa del talento rural y ahora hace que nuestro mapa deslumbre, ¿no? Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar de ti que no haya contado ya? Buenos días, muchas gracias, Jaione, por la presentación y bueno, comparto con mis compañeras tanto la sensación de estar en familia como el cariño, bueno, de ver a caras conocidas, de todo lo que compartimos en Aldea Dávila y sobre todo de lo que se decía en el vídeo, ¿no? De estar en el lugar adecuado, o sea, de estar entre personas que sabes que comprenden por lo que estás pasando o por lo que puedes estar pasando en algún momento del emprendimiento. Así que nada, feliz de compartir con vosotros esta mañana y de compartir pues a lo mejor alguna experiencia de este año y algo de emprendimiento que a lo mejor pueda servir a otras personas. Muchas gracias. Esa es la idea, Lucía, gracias. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos a Fuensanta Martín, alguien que pues yo creo que ya es casi parte del equipo de Rural Citizen, ¿no? Nos conocemos desde el principio. Ella es experta en participación, en financiación, en procesos comunitarios, pero más grande que su conocimiento, y eso es así, en todas estas materias, es su generosidad, su alegría, su sonrisa permanente, su compañerismo. Fuensanta, ¿cómo va? ¿Y qué estáis cocinando últimamente desde Ruralízate, que es el proyecto por el que entraste en el mapa de talento rural? Sí. Bueno, pues nada, yo encantada de estar aquí y bueno, yo creo que todo el mundo está sonriendo casi desde que hemos entrado, así que igual lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Esto es como una comunidad donde te sientes a gustito. Si tienes hoy 5 videollamadas, seguro que esta va a ser la mejor. Así que nada, encantada y feliz de estar aquí y de veros a muchos de vosotros que nos vemos quizá menos.
Y bueno, nada, lo que estamos colaborando, o sea, cociendo son como más colaboraciones, ¿no? Yo creo que siempre, pues eso, siempre intentando pensar en nuevos proyectos y en nuevas cositas por nuestros pueblos y siempre en colaboración, sumando entre todos y bueno, yo creo que es un poquito lo que estamos trabajando con nuevos proyectos y buscando nuevas innovaciones, por así decirlo. Ujú. Gracias, Fuen. Y gracias a las 4. Gracias por haber aceptado la invitación. Como veis, 4 mujeres distintas, 4 historias distintas, 4 territorios distintos, pero siempre con un hilo común, ¿no? Que es ese talentazo, como dice Jessica, el talentazo con el que hacéis lo que hacéis. Y ahora vamos a entrar en materia, ¿vale? Vamos a iniciar esa conversación a 4 bandas para hablar de lo urbano y de lo divino. Bueno, de lo divino no, pero divinas sois. Vamos a hablar, para empezar, un poquito sobre, bueno, qué significa eso que llamamos talento rural, en qué se traduce y cómo el mapa, ¿no?, os ha ayudado a generar conexiones. Por supuesto, quienes estáis al otro lado, si queréis añadir algo, hacer alguna pregunta, como os decía antes, tenéis el chat abierto, podéis escribir ahí lo que queráis, iremos recogiendo aportaciones y también intentaremos abrir luego un turno para compartir, ¿vale? Entonces, como decía, ¿no?, cuando hablamos de talento rural, y hablaba de la definición al principio, Iván, 2 conceptos que se repiten, ¿no?, y que para nosotras son fundamentales es inteligencia colectiva y colaboración, algo que no queremos que sea una idea o un concepto abstracto, ¿no?, un eslogan bonito. Al final hablamos de compartir conocimiento, conectar personas y construir juntas, ¿no?, y cómo eso puede marcar una diferencia real en nuestros territorios. Por eso lo que quiero preguntaros es, ¿qué significa para vosotras colaborar desde el mundo rural? ¿Qué habéis aprendido al trabajar en red, al sumar capacidades? Y luego ya, si queréis, entraremos en ejemplos concretos de cómo también os ha ayudado el mapa. Si quieres, Juan, empezamos por ti. Tú que estás metida además hasta las cejas ahora en procesos participativos, ¿qué has aprendido? ¿Qué has visto que ocurre cuando se juntan muchas cabezas y muchos corazones? Pues es que, o sea, yo creo que todo lo compartimos, ¿no? Es sumar, es aprender, o sea, primero aprendes, llegas más lejos, que es lo típico que todos decimos que solo vas, o sea, que juntos llegas más lejos, ¿no? Y con más calidad, yo creo. No sé, se aprende mucho colaborando, se comparte, es otra visión que das a los proyectos. También podéis alcanzar proyectos más ambiciosos, ¿por qué no decirlo, no? Que Laura y yo, que somos compañeras de Ruralízate, muchas veces no podemos llegar a cosas, pero colaborando podemos tener más ambición también, ¿no? Y generar más impacto. Yo creo que todo es positivo. Lo ha dicho Lucía también, ¿no? El emprendimiento a veces estás muy solo y ves si estás en un pueblo pequeñito, ¿no? Pues estás, o sea, vas acompañado, ¿no? Entonces es compañía, es aprendizaje, es ilusión, porque cuando no está uno arriba está el otro, ¿no? Y cuanto más red, mejor. Yo creo que es comunidad, es compartir, todo el mundo aporta, siempre, aunque seas de la misma rama, todos tengamos esta sensibilidad por el rural, etcétera, ¿no? Siempre se suma y se aporta. O sea, yo creo que todo siempre es positivo, siempre. ¿Algún ejemplo concreto fue de proyectos que solas no habríais podido llevar a cabo y ahora los habéis materializado o estáis en ello? Pues sí, por ejemplo, antes ha participado Isabel, ¿no? Con Isabel estamos ahora mismo en la provincia de Cáceres desarrollando 2 proyectos que además son licitaciones públicas. Quiero decir, si no hubiésemos tenido un perfil turístico como el de Isabel, no nos pudiésemos haber presentado a esa licitación. O sea, hemos cumplido requisitos obligatorios. Más allá de que diseñemos algo más ideal y maravilloso y la ejecución sea genial entre las 3, ¿no? Si no hubiese sido por su perfil, que aporta esa visión de turismo generativo, no hubiésemos podido ni presentarnos, ¿no? Entonces eso en cuanto a requisitos. O por ejemplo, antes han comentado también en el vídeo que salía aquí que hablando con pueblos remotos, con La Cabrera, con Olach, nos hemos apoyado en otro proyecto y Olach con su versión de metodología, pueblos remotos con su visión de marca, nosotros con el rural, o sea, entre todos sumando y aportando cada uno su expertise, ¿no? Que es lo ideal. Entonces son 2 proyectos que justo hemos estado desarrollando durante el 2024-2025, que son ideales, aparte del de relevo rural que estamos ahora inmersos, ¿no? Pero que esos que ya están acabando, ya están en proceso de acabar, sin esos perfiles no hubiésemos podido llevarlos a cabo. Isabel, venga, te ha pasado la pelota, Fuen, así que
Sí, yo encantada. La verdad es que Porque para mí, fíjate, lo habéis dicho, acompañamiento, aprendizaje. Para mí ha sido importantísimo el no estar sola. O sea, yo, Iván lo sabe, que hemos luchado por tener esto durante mucho tiempo y al final habéis cogido el testigo y lo habéis hecho maravillosamente. Y de alguna manera para mí esto es un sueño cumplido. Es decir, el poder tener aquí ahora mismo a todos vosotros en esta pantalla y saber que muchos de vosotros estamos trabajando juntos, pues es que me parece lo más que podía conseguir esta plataforma. O sea, que creo que os podéis sentir muy orgullosos del éxito y de que esas colaboraciones son reales. O sea, con Ruralízate, como ha dicho Fuen, estoy trabajando porque aporto mi pata, esta pata de turismo que creo que ha sido necesaria. Con Juan Carlos Pérez estamos haciendo unos proyectos preciosos en Galicia, ya os contaremos, porque estamos trabajando con temas que no os cuenta, podéis... Isabel, cuenta que es el momento. Bueno, pues solo os voy a dar un titular. Estamos trabajando en un laboratorio de longevidad europeo, ¿vale? O sea, con eso yo creo que ya podéis iros imaginando y salivando, porque realmente es un tema importantísimo. Y luego, cómo no, mi podcast ha sido alimentado en muchísimo porcentaje de muchos de los que estáis aquí y muchos de vosotros habéis sido entrevistados en el podcast. ¿Para qué? Para seguir un poco la línea vuestra, ¿no? Arrimando el ascua a la sardina de vamos a divulgar lo que pasa en el mundo rural, pues es el podcast Mundo Rural en Positivo. Y muchos de vosotros pues sois realmente parte de ese podcast y de ese proyecto que me parece que también colabora a que esta comunidad pues sea más visible. O sea que yo feliz de estar aquí y agradecida de que hayáis tomado este camino y que estéis alimentándolo tan maravillosamente. O sea que enhorabuena. Es verdad, Isabel, que no todo el mundo sabe colaborar porque implica un cambio de mentalidad, pero tú que has conseguido dar ese paso, porque además ya lo llevabas dentro, ¿no? Y ejercer ese liderazgo fuerte, porque tienes un liderazgo fuerte pero horizontal. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues mira, la verdad es que debo reconocer que el aprendizaje es tremendo, porque además, bueno, ya tengo cierta edad, con lo cual parece que es que ya tienes como cosas, bueno, esto ya lo tengo muy resuelto. Y de repente te encuentras con gente que realmente sabe decirte, no, esto no está bien hecho. Y me ha ocurrido, o sea, me encuentro con una situación en la que digo, de repente tienes que volver a escuchar y tienes que volver a tener esa visión del principio, de empezar de no saber, de sentirte, o sea, de humildad, vaya, al final, o sea, no eres nadie y la gente te puede dar lecciones permanentemente. Y me ha ocurrido, ¿vale? Recuerdo el último proyecto que hice con Juan Carlos, no el último, el anteúltimo, el plan de turismo de San Juan de Río, y cuando se lo presenté me dijo, no me gusta, no eres tú, o sea, aquí no hay nada tuyo. Y me quedé como diciendo, ostras, qué fuerte, ¿no? Os lo digo porque realmente me sentí, dije, caramba, no he sabido coger. Y lo entendí y tenía toda la razón. Entonces le di la vuelta y empecé a plantearme que efectivamente estaba poniendo allí cosas que podían ser de cualquier sitio. Y realmente me metí en San Juan de Río, comprendí lo que pasaba y dije, caramba, esto si no llega a estar Juan Carlos y no me llega a rectificar esto, pues yo hubiera tirado por este camino, hubiera sido un fracaso. O sea que fijaos hasta qué punto es interesante el que esta comunidad, tener la confianza de que la gente que tienes alrededor te puede dar permanentemente siempre lecciones de vida y de tu propio trabajo. O sea, lo que he dicho al principio, creo que lo más importante es sentir que no estás solo. Y cuando quieres compartir con alguien las cosas, pues tiene que ser con ese espíritu de sencillamente escuchar. Yo creo que la naturaleza nos dio dos orejas y una boca, y la proporción de escuchar y hablar debe ser la misma. Así que yo me callo y os escucho. Qué bueno, Isabel. Ya he dicho dos palabras que para mí también son fundamentales, la humildad y la confianza, porque hay que aprender también a confiar, ¿no? en las otras personas. Soledad, ¿estás asintiendo? Cuéntanos qué está pasando por tu vida. Nada que más que reafirmar, ¿no? Justo colaborar se ve muy bonito y tiene esa otra parte de autoconocimiento en el momento en que te enfrentas a la diversidad de lo que somos, ¿no? Y cuando lo podemos hacer desde el ser, es decir, soy así y me tenéis que amar como soy, con lo bueno, con lo malo, pero es que soy así. Entonces, dentro de lo que soy voy a aportar lo mejor a esto
y esto es lo que puedo sumar. Cuando tenemos claridad también sobre esa parte que decía Isabel, de quién soy, cómo presento ese pliego de la forma más auténtica y del valor que yo realmente quiero sumar, ¿no? Cuando alguien a veces necesitamos al otro para que nos haga espejo y saber que estamos en otra posición y eso solos es imposible. Entonces, lógicamente, en un entorno donde ya hay un propósito tan fuerte y común, el ser es mucho más fácil ser integrado porque las diferencias tienen cabida y yo creo que en la colaboración, la diversidad es clave aprender a integrarnos desde lo diversos que somos con el respeto y esa confianza que decía Isabel y que reafirmabas tú, ¿no? Pues esta comunidad, cuando tienes muy claro un propósito, ya te genera unos lazos para abrir puertas, para no tener vergüenza de llamar a Juan Carlos o a quien sea y decir, oye, tengo esto sobre... Porque ya sabes que hay un propósito común, ¿no? A Javi, bueno, es que aquí veo tantas caras que son hermanos ya todos, ¿no? Entonces es como, para mí esa es la base, cuando puedes ser, te entregas desde lo que eres y lo que sale es maravilloso. Lógicamente el camino del ego va a estar siempre con nosotros aprendiendo oye, qué inseguridades me surgen, el colaborar con otro, qué estoy aprendiendo de mí, pero si lo vamos con esta mirada que decía Isabel de aprendizaje continuo a lo largo de la vida, es súper enriquecedor. Eso, y además quería poner en valor todos los formatos que vosotros promovéis, ponéis al servicio de todos. Todos tienen una razón de ser y todos te aportan un valor. Vamos, yo estaba viéndolo y digo, creo que he participado o he sumado en casi todos y para mí han tenido mucha fórmula, porque al final es como poder dar una nanoformación que es transmitir tu conocimiento concreto, ¿no? O sea, hay ciertas, ya por no hablar de la parte de lo que impulsamos entre todos en este mapa de talento y Rural Citizen, creo que cada uno de los formatos está, o sea, está muy bien validado todo lo que estáis impulsando, porque todo tiene un propósito común, ¿no? Y los encuentros al final presenciales es donde, como decía Javicho el otro día que nos encontramos en otro, era esto que es una boda, o sea, vamos abrazándonos y qué maravilla estar aquí todos, María, tal, Paco, o sea, qué maravilla como poder saber que somos personas de verdad y nos estamos entregando desde ese ser. Y al final se trata de eso, es lo que intentamos, ¿no? Que esta familia nos ayude a todos y a todas a cambiar o a mejorar o a enriquecer la forma de trabajar y la manera de estar, ¿no? De estar desde donde queremos estar, desde donde hemos elegido, porque además tú hiciste una apuesta valiente. ¿De qué manera Rural Cities o el mapa también te ha ayudado a decir, vale, voy a seguir por aquí, no voy a desfallecer? Bueno, en el momento también en el que apareces como un pin en una chincheta y aparece Iván con la moto y puede pasar a verte, o sea, desde eso que estás tangibilizado en un mapa y ya te permite como decir, oye, pues voy a hacer esta ruta, ¿quién hay por aquí? Y de golpe paras y te das un abrazo y dices, esta es la realidad que yo vivo, me parece ya solo una maravilla. Y luego cosas más tangibles, si quieres, bueno, un poco lo que comentaba fue, ¿no? De esas alianzas tangibilizadas pues en Tri Rural, que al final lo que hicimos fue coger a emprendedores de Guadalajara, de Isla Sur, de Tenerife, de Isla Baja, perdón, y de Arribes del Duero y conectarlos entre sí para crear una nueva idea en conjunto, o sea, fomentar esa colaboración entre emprendedores territoriales, pero además, mientras aprendíamos unos territorios y otros con la diversidad de lo que es el rural en una isla o lo que es el rural totalmente distinto pues en la zona más despoblada de la península, ¿no? Entonces, eso no hubiera sido posible sin estas relaciones de confianza y sin ya ir conociéndonos. Entonces, ese es un ejemplo, pero estoy viendo, por ejemplo, aquí a a José Joaquín, estamos también como por otro lado con Be4Get impulsando unos laboratorios para Lanzarote, ¿no? O sea, cómo ya el talento se va cruzando para impulsar esa dinamización territorial y esa regeneración de las bioregiones, los ecosistemas, bueno. Y bueno, Juan Carlos me está hablando aquí además de encuentros como Benarrabá, que también fueron como lugares donde consolidamos estas relaciones y bueno, más de un pacharán me pasó por encima, ¿no? O sea que también esa diversión, Ojayone contigo cantando en el evento final de Cuartango con la comunidad maravillosa. O sea, cuando somos y encima disfrutamos de lo que hacemos, para mí ahí está, vamos, es una maravilla. No sé si sumar algo más, pero vamos, sí, me encantáis todos.
Ay, y a nosotros nos encantas tú, Olach, y nos encanta Lucía también, que yo, vamos a darle paso para que se sume a la conversación, porque además hay un proyecto muy chulo que ha surgido ahí fruto de la fusión, de conexión entre talentos rurales. Pero antes de eso, tú, Lucía, vienes del mundo de la ciencia y de la investigación, donde hay jerarquías tradicionales, ¿no? Pero también mucho trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo vive alguien de tu sector eso de compartir conocimiento, de generar sinergias? Bueno, el tema de trabajar en comunidad es fundamental, tanto en el ámbito científico como en el emprendimiento rural. O sea, yo, eso, como bien dices, pues vengo del mundo de la ciencia, ahí se trabaja más a nivel internacional, tú tienes personas de distintos países que están trabajando contigo, analizando unos datos y viendo bueno, descubrir ese pequeño parámetro que cambia las cosas o que aporta algo nuevo, ¿no? Y luego a nivel local, pues a mí se me ocurrían, vamos, escuchando a las compañeras, dos formas de colaboración que al final son la misma. Por un lado, yo todo el trabajo que estamos haciendo aquí en Allande, en el concejo de Allande, no habría salido adelante, no habría funcionado de ninguna manera si no fuera a través de crecer en comunidad. O sea, de colaborar con el ayuntamiento, con las asociaciones locales, con los agentes territoriales. Yo además estaba lanzando el proyecto desde 2.000 kilómetros, desde Tenerife, para llevarlo aquí a Allande. Entonces, bueno, todo eso fue gracias a todo el apoyo local y a construirlo entre todos. Entonces, yo ahora muchas veces cuando recibimos algún reconocimiento o algún premio, siempre pienso en todas las personas que sumaron a ese camino, ¿no? No en los tres que estamos en cabeza, sino en todos y cada uno de las personas que lo hicieron posible. Y luego, por otro lado, bueno, hacías mención al proyecto de Miradas al Cielo, que algunos de vosotros seguro que lo conocéis. Es un proyecto de, bueno, es para mí uno de los proyectos más bonitos desarrollados desde Allande Stars, que tiene que ver con recoger ese conocimiento de la gente mayor en torno al cielo, tanto a nivel astronómico como meteorológico. Y esto bueno, es una idea que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo, que quería hacer algo con la gente mayor de Allande, pero lo puse en común en una de las sesiones de Rural Citizen con Nomad Studio, que fue cuando les conocí, con Carlos y Eli. Y bueno, ahí se dio una conexión. Sí, si quieres hablar de Nomad Studio también, aunque no los tenemos vale. aquí. Iba a decir que se dio una conexión tanto de la visión del proyecto, o sea, yo se lo planteé y enseguida ellos dijeron, pues sí, si hacemos esto y esto y esto, y, o sea, en 3 minutos teníamos el proyecto montado. Y yo estoy segura de que desde Allande Stars lo podríamos haber hecho, pero es que la visión que aportaron Carlos y Eli, para mí, o sea, hacen que hoy tengamos los resultados que tenemos en el proyecto, que cada vez que lo pongo en alguna parte o hablo de él, o sea, la gente es que es algo que te enternece. Entonces, bueno, es uno de los ejemplos de esas conexiones que se dan a través de Rural Citizen que para mí que son maravillosas. Y nada, eso, si queréis saber más sobre el proyecto, pues se llama Miradas al Cielo y hay una web del proyecto. Gracias, Lucía. Vamos a pasar a hablar de otro pilar fundamental, ¿no? Cuando hablamos de talento rural y cómo identificamos a los líderes rurales para ese mapa. Y es la innovación, y no nos referimos necesariamente a la innovación tecnológica, ¿no? Sino esa innovación social, o como ahora también suele decir Iván, innovación emocional. Que tantos, si quieres, Iván, puedes definirnos innovación emocional, que tú eres el experto en definiciones. Venga, abre el micro. ¿Qué es la innovación emocional, Iván? No quiero coger ningún protagonismo porque estaba disfrutando de la conversación, y ya habrá tiempo, ya haremos un webinar sobre innovación emocional porque da para mucho, porque trabajamos mucho en la innovación técnica, trabajamos mucho en las innovaciones medioambientales y de todo tipo, pero la que no trabajamos es la del corazón. Y la de la innovación emocional de todo lo que tiene que ser, de cómo generamos entornos de confianza, cómo colaboramos, cómo dignificamos el mundo rural, cómo ponemos en valor, cómo generamos orgullo, arraigo, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final todo eso es esa innovación emocional que tanta falta nos hace en el mundo rural. Pero seguir con la conversación, que yo estaba disfrutándola mucho, o sea que... Está muy bien que... Voy a pedir
Luego voy a improvisar algo al final y entonces déjame 5 minutitos. ¿Me dejáis 5 minutitos? Entonces, vale, pues vamos a ir terminando entonces esta conversación, pero sí vamos a hablar de esa innovación con esos detalles, esas pinceladas de inteligencia emocional y también esa inteligencia social, ¿no? Y esa capacidad de reinventar, de atreverse a hacer las cosas de otra manera, ¿no? De transformar los recursos en herramientas de cambio y de crecimiento personal y colectivo. Entonces, quiero preguntaros cómo incorporáis esa innovación en vuestros proyectos. ¿Vale? ¿Cómo innováis tú, Lucía? Empezamos por ti, porque además eso vienes de la ciencia, ¿no? Pero yo creo que en Ayandestas habéis sabido convertir datos y conocimientos en algo súper emocional y pedagógico, ¿no? Y bueno, siguiendo con la línea del proyecto Miradas al Cielo, pues justamente es un proyecto que aúna tanto la parte tradicional y los saberes tradicionales, la cultura del territorio, el lenguaje del territorio, es que, bueno, es maravilloso. Pero para analizar las entrevistas estamos aplicando Python e inteligencia artificial, porque como parte del equipo pues somos científicos, son herramientas con las que estamos familiarizados y bueno, eso, para sacar cuáles son los topics principales o los resultados principales de todas estas horas de entrevistas con personas mayores, estamos aplicando inteligencia artificial. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando también es, bueno, hemos conseguido como fondos europeos para hacer un proyecto de astroturismo, perdón, y de monitorización de cómo evoluciona la contaminación lumínica, la que nos impide ver la luz de las estrellas aquí en el concejo de Allande. Entonces también aquí vamos a, bueno, a instalar distintas cámaras y luego para medir esos datos y ver cómo estamos mejorando la oscuridad del territorio. Y otros aspectos, pues vamos a utilizar también inteligencia artificial. Entonces, bueno, todos los proyectos tienen una parte, digamos, pues más tradicional, más del territorio y otras herramientas que nos ayudan a mostrar los resultados de forma pues, más eficiente o bueno, sí, eso quería decir. Y Olach, tú, que combinas además mucho la estrategia digital con la presencial, con la física, con esa creatividad, con la capacidad de conectar con las comunidades, ¿de qué manera ha influido esa búsqueda, ¿no? y apuesta de innovación en la forma en que lideras proyectos en el mundo rural? Volviendo un poco como a ese sentido de esencia individuo, ¿no? O sea, lo mismo pasa con los territorios. Es decir, es muy necesario como preservar el cuidado de la esencia del territorio en el que estás actuando y esa esencia se va identificando pues a raíz de las personas, con la cultura de las personas que habitan en él y lógicamente si tienes en un equipo una posibilidad de un antropólogo que te ayude a extraer o un sociólogo, alguien que te ayude como a extraer la esencia, te ayudará como a que el proyecto que vayas a hacer preserve eso, ¿no? O sea, entonces lo que decíamos del individuo también en el territorio, tratarle como con ese respeto a su propia identidad y que entonces si tienes que hacer me invento, pues un proyecto que toca territorio, oye, ¿cómo es la esencia de ese territorio y cómo visualmente en la comunicación se respeta eso, ¿no? Eso me parece como interesante. En el caso, por ejemplo, del Regenera Lanzarote hicimos un poco un mapeo bien de la esencia antes de lanzar nada y en esa parte me parece interesante cómo esos equipos territoriales que puedan, pues un poco cogiendo un poco la pregunta que también decía José Joaquín, ¿no? ¿Cómo colaboras entre ecosistema cuando algo es muy territorial? Pues a lo mejor uno aporta una mirada más metodológica o sistémica, pero el conocimiento parte del que está en el territorio, ¿no? Y eso se suma, ¿no? Bueno. Yo creo que ahí en la comunicación es importante respetar la identidad del territorio que habitas para potenciarla y de las personas que están en ellos y que forman la cultura real de la que viene, ¿no? Para no imponer una nueva forma de comunicar, sino levantar lo que ya existe hacia afuera. Eso, por ejemplo, Isabel lo hace mucho, ¿no? Perdón. Eso iba a decir precisamente, Olach, Isabel, que seguro que esto que está comentando Olach te resuena. Totalmente, y lo voy a coger, pero vamos, con muchísimo cariño, porque precisamente es uno de los pilares del modelo de turismo generativo. O sea, como sabéis, son 3 con los que he trabajado desde hace 15 años para todos los proyectos que emprendo. Y es
el primero de todos es trabajar con criterios de sostenibilidad, pero hablando de sostenibilidad, es sostenibilidad en todos los ámbitos, no solamente ambiental, sino también económica, de recursos, es decir, que hay que dotar a los proyectos de recursos económicos y humanos para que sean sostenibles en el tiempo. Pero una cosa importantísima cuando hablas de turismo, sostenibilidad también es desestacionalizar, porque si no, no hay ningún destino que sea sostenible que tenga una oferta de turismo concentrada en una estación. Y eso es muy importante hablando del mundo rural. El segundo pilar, o sea, el primero es sostenibilidad, el segundo es trabajar con toda la comunidad, porque el mundo rural es la comunidad entera, es decir, no es solamente la administración, no es solamente los habitantes, no es solamente las asociaciones, sino todos juntos. Y todos juntos porque además, desgraciadamente, hay mucha despoblación, con lo cual tienes que agrupar a todas las personas que componen ese territorio para que esa comunidad hable, pero que sean todas las voces las que realmente hablen. Y luego el tercero, que me parece es el que decía Olatz, para mí yo lo llamo proteger el modo de vida rural, es decir, respetar y proteger el modo de vida rural. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista turístico también, si solamente trabajas en el turismo, conviertes a esos pueblos en parques temáticos, donde va la gente allí a disfrutar, pero no hay vida. Entonces, lo primero que hay que preservar es ese modo de vida, que es el que mantiene, por ejemplo, una ganadería, una agricultura, es la que hace propicia el paisaje, ese paisaje tan apreciado, pero otros muchos elementos que son propios de esa cultura, de esa tradición o de esa forma de ser del mundo rural, que curiosamente es la que valoran los visitantes. Es decir, si perdemos eso, perdemos la esencia, perdemos la autenticidad. Y eso es lo que no podemos permitir. Entonces, para mí, me remito también a una publicación que he hecho a 2 o 3 días en LinkedIn, donde realmente pienso que tampoco se trata de inventar nada nuevo permanentemente. Solo necesitas mirar lo que estás viendo, entender que algo no funciona o que no tiene sentido y arreglarlo. Y ese arreglo pasa pues porque tienes que ponerle foco, que tienes que ser obsesivo con arreglar eso y que tienes que tener algo, un producto para que eso funcione. En mi caso fue el modelo después de una trayectoria de 10 años, o sea, esto no fue un invento, sino que después de 10 años trabajando en el mundo rural vi que esto es lo que realmente funcionaba y ese modelo pues es el que ahora un poco más ajustado y sobre todo más definido es el que creo que puede ser la innovación, por llamarlo de alguna manera, pero realmente es una innovación que curiosamente no tiene que ver con tecnología, pero sí tiene que ver con el modo de mirar el mundo rural desde otra perspectiva, que entiendo que también es necesario y me parece innovador, por supuesto. Sabias palabras, Isabel. Y querida Fuen, ¿algo que añadir? Pues la verdad es que yo creo que compartimos visión con todas, ¿no? Para nosotros, como pilares fundamentales, lo que habéis dicho que yo creo que es común a todos es el tema de escuchar al territorio, o sea, habéis hablado de la esencia, del lenguaje del territorio, ¿no? Pues eso mismo, o sea, escucharlo porque el territorio ya en sí tiene elementos innovadores en sí, aunque no los conozca, ¿no? Y tiene fortalezas, lo que ha comentado Isabel, y tiene una comunidad que reside en ello. Entonces, escucharlo primero. Y luego se nos da muy bien establecer relaciones de confianza, que también se ha citado hoy aquí mucho, trabajar para que toda la comunidad participe, o la mayor parte, que haya puntos de encuentro con confianza donde se abran, pues eso, toda la comunidad de las diferentes personas que participan y demás. Y después a nosotros lo que nos encanta es generar conexiones. O sea, lo que ha dicho Isabel, no te inventes nada nuevo porque esto en Guadalajara ya se está haciendo, o en Álava, o en tal. O sea, generar conexiones entre proyectos, entre personas, entre entidades, entre lo que sea. Eso creo que se nos da muy bien porque tenemos como igual que este mapa del talento, ¿no? Pues un mapa de proyectos, talento y todo entre unos y otros y enseguida generamos conexiones y ponemos en contacto y creo que eso se nos da muy bien y es una herramienta muy útil a la hora de aplicar en los diferentes proyectos o territorios o donde sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas lo compartimos, que trabajamos con territorios y personas y esa es la base y a partir de ahí hay muchas herramientas que puedes utilizar. Pues antes de dar paso a Iván, sí que me gustaría trasladaros una pregunta del fantástico José Joaquín de Tagia Lab desde Canarias, que no sé si querrá él igual abrir micro, si no la leo yo, que me la han pasado por aquí. Tu voz es más bonita, Ione. Puedes hacerlo tú, puedes hacerlo tú. Sí, bueno, pues es una pregunta múltiple.
Nos pregunta José Joaquín, desde Canarias, donde me imagino que hará menos calor que aquí en el norte, que esto hoy es una barbacoa, por cierto, que estoy ya. Pregunta múltiple, ¿de qué forma surgen las sinergias entre proyectos de territorios distintos entre los que precisamente no existe el vínculo del territorio? ¿Nace de afinidades personales? ¿Surge de forma intuitiva o tras un análisis profundo? ¿Quién quiere empezar a contestar? Isabel, te veo con el micro. Olach, venga. ¿O todas? Vale, le doy, venga. Bueno, un poco lo que le estaba transmitiendo antes, ¿no? En el caso, yo creo que A más B más C, dependiendo un poco de la iniciativa en sí, yo creo que el vínculo personal, por supuesto, ayuda porque las referencias, o sea, todo lo que generáis aquí, pues oye, Fuensanta, oye, Oli, tengo esta idea, no sé, ya empieza por ahí, o sea, ya la parte personal es muy importante, pero también sí, yo creo que la parte de, bueno, pues lo que decía también de ejemplo antes fue, si para este pliego me quiero presentar para este financiamiento público, necesito un partner, quién partner es, qué territorio estamos actuando, quién puede sumar, qué afinidades que nos une a hacer bien un modelo de colaboración basado en propósito y valores para cuidar todas las partes y desde ahí tocan territorios. Yo al menos las iniciativas, por ejemplo la de Tri Rural, era interesante que los emprendedores sumaran a su territorio, pero luego en horizontal aprendieran de otros territorios y ahí es donde se conectaba con el resto de península e islas, ¿no? Que también hay dos ecosistemas rurales totalmente distintos que me parece muy interesante el aprendizaje de insular como peninsular para el desarrollo territorial, ¿no? Entonces yo creo que depende un poco del marco que una. Pero por supuesto las personas pues te va a ayudar mucho más si ya tienes esa barrera de confianza traspasada. No sé si doy respuesta a tu pregunta, porque a veces me voy por las... Perfecto, gracias, Olat. Gracias, a ti. Bueno, ¿Alguien más quiere añadir? Sí. Sí, José Joaquín, yo te había contestado por escrito, pero realmente, por cierto, me estoy mirando, parezco la hormiga atómica con estos cascos, es tremendo. ¿Qué pinta? Bueno, el caso es que, como te decía en el comentario, yo en mi caso era muy sencillo. Yo creo que esa especialización que tengo de turismo, pues realmente me da esa posibilidad de que el que necesita algo de turismo, pues me contacta. Posiblemente sea la forma más sencilla. Y gracias, Jess. Y lo que sí que es verdad es que las relaciones personales también influyen. Pero, por ejemplo, te digo una cosa, no sé si está el mapa del talento, creo que no, porque vive en Francia, pero tengo una compañera de podcast que se llama Raquel Sanes, que llevo 3 años trabajando con ella y no la conozco físicamente. Es decir, que tenemos una relación muy fuerte y muy entrañable, pero nunca la he visto. Y sin embargo, a casi todos los que estáis aquí os conozco físicamente. Y esa relación que ha propiciado, pues posiblemente la Gran Quedada y todos los encuentros que hemos ido teniendo, pues eso nos ha hecho que también ese conocimiento genere confianza. Es decir, que no es lo mismo verte aquí en pantalla y decir, bueno, vale, esta sabe de turismo, pero cuando ya estás con esa persona y hablas y sabes cuáles son sus proyectos, entiendes que puede ser algo que sí que te sirva, porque si no, de otro modo estás leyendo un currículum. Entonces, a mí esta parte de las relaciones humanas que tiene esta comunidad me parece importante porque genera esa confianza o desconfianza, que también, ¿por qué no? O sea, a lo mejor hay una gente que me haya conocido y ha dicho, qué horror, o sea, que puede ser, pero en todo caso, creo que es importante esa conexión personal también para que estas relaciones se generen. Genial. Muchas gracias. Gracias. De nada. Pues sí, hablabais de la granja rural, que no es el objetivo principal, ni muchísimo menos, pero sí se ha convertido en una excusa maravillosa para que esta comunidad, que en el día a día es online, se desvirtualice y facilitemos que pasen cosas, ¿no? No sé si Lucía queréis añadir algo, porque si no ya sí que vamos cerrando este espacio. Yo solo iba a decir muy rápido que no hay que tener vergüenza, coger el teléfono y tirar una llamada, una videollamada. Oye, ¿tienes media hora? Hacemos una videollamada, tal. Y generando, ¿no? Porque lógicamente la parte de que tú estés, por ejemplo, José Joaquín, en una isla, pues influye más a que te puedas mover, ¿no? Porque yo creo que todos los que vivimos en un pueblo tienes que olvidarte de lo que es la pereza, coger un coche o los que vienen y recorrer. Pero que no hay que tener vergüenza, coger y llamar. Y si no cuaja, pues no cuaja. Y si cuaja, pues cuaja. Ya está.
Eso es, y si no, cogerá la siguiente. Efectivamente. Sí, Me yo encanta. por último quería añadir que, bueno, no sé si os acordáis los que estuvimos en Aldea Dávila cuando hicimos el ejercicio este de los colores de los animales y que salimos la mayor parte monos. Bueno, pues quiero decir, ya en un ambiente en el que hay muchos monos es normal que se den este tipo de conexiones, ¿no? Porque ya hay un perfil, hay un sesgo, ¿no? de personas que estamos metidos en estos proyectos y es que las conexiones salen de forma natural, aunque no te conozcas, aunque no te hayas visto nunca en persona, por los valores que tenemos en común. Yo creo que eso es lo que hace que surjan de forma espontánea estas conexiones mágicas. Gracias, Lucía. Bueno, ha sido una gozada compartir este ratito con vosotras. Gracias de verdad, porque, o sea, no solo por lo que hacéis en vuestros proyectos, sino también por cómo lo compartís y cómo lo habéis compartido en este rato, con esa alegría, con esa pasión, con tanto fondo, con verdad, que es lo que mola. Y ahora, bueno, pues voy a volver a dar paso a Iván, que nos iba a contar lo que está por venir, pero igual hace otra cosa, porque Iván es así, imprevisible. Pero gracias a eso seguramente estamos hoy aquí también todos y somos una familia tan especial y con tantos monos. También puede ser. Venga, Iván, ¿qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a hacer? Gracias, Cayone, gracias. Pues bueno, iba a contar un poco de futuro y así, pero antes de eso, y nos vamos a permitir una licencia porque estamos de celebración y a lo mejor nos alargamos un poquito más, si también lo tenéis, ¿vale? Ese tiempo. Porque si estamos de celebración, creo que es momento de abrazarnos más en petit comité, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos de 4 o 5 personas para que podáis hablar un poquito entre vosotras, que compartáis inquietudes, que compartáis un poquito en lo que estáis. Tampoco vais a tener mucho tiempo porque os vamos a dar 5 minutos para eso, ¿eh? Y también os lanzamos una pregunta, ¿vale? Un pequeño reto, que ese pequeño reto es de si vais a venir a la Gran Quedada Rural, y algunos que estáis aquí sois talentos, otros sois que no sois talentos, también os animamos a aquellos que no sois talentos a rellenar el formulario y a postular para ser talento rural, y si conocéis gente que también puede estar en talento rural, pues también las recomendéis a Jess, a Jesús, para que postulen. Lo que os voy a pedir es, estamos justo en pleno programa de la Gran Quedada Rural, finalizándolo y afinándolo, y os vamos a preguntar también, y que lo habléis en el grupo, de qué queréis que ocurra. Y que respondáis en el grupo de 4 o 5 personas que estáis, qué queréis que ocurra este año en la Gran Quedada Rural, ¿vale? Así que, Jess, si quieres, nos divides en grupos, y nada, os saludáis, os besáis, os abrazáis virtualmente, y a ver si respondéis a esa pregunta. ¿Qué queréis que ocurra en la Gran Quedada Rural este año? Pues adelante, Jess, si quieres, la lanzas y 5 minutitos nos vamos a dar. Venga, os vais yendo a los grupos, si ya lo ha lanzado Jess. ¿Lo has conseguido lanzar? Ahora, estoy viendo, ahora ya podéis ir pulsando y vais a esos grupos, saludaros, besaros virtualmente. Bueno. Pachi, muy buenas. ¿Cómo estamos, Pachi? ¡Hombre, Qué bueno Pachi! verte. ¿Cuánto tiempo? Bien, bien, bien. Estamos bien. ¿La gente le cuesta salir de la sala o qué? Están quemando, está la gente estáis quemando hasta el último segundo. Siempre pasa, siempre es poco, siempre Que les echen, es ¿no? más. Que les echen ahí. Hola, Pachi. Bien. Siempre es poquito, siempre es poquito. Es lo buena que es. señal también eso. ¡Hey, Paco! Qué bueno verte, Paco. Hola. El único talento rural de Murcia, Paco. Sí. De momento, hay que criar más. Hace mucho para que, bueno, y también tú a ver si nos traes más talentos, claro. Sí, estoy en ello, convenciendo ahí 2 o 3 que os pase, voy a pasar información. Sí, es verdad, es verdad. Muy bien. Oye, Vale, pues no nos vamos a alargar mucho más porque lo que decíamos, solemos ser puntual o es una característica de las que tenemos en Rural Citizen, pero la celebración creo que sí, que pedía el alargar un poquito más. Os pedimos, para hacerlo más breve, si queréis, poner en el chat esas ideas que han surgido. Esas ideas han surgido en los grupos, que han solo sido 5 minutos.
porque así, mientras vosotros vais poniendo todas esas ideas, comentamos 3 pinceladas de un poco del futuro de Talento Rural. De Talento Rural, lo que buscamos, evidentemente, es que siga creciendo. Sabemos que hay más de esos 95 personas que ya estáis y queremos que siga creciendo a nivel nacional y que ese mapa siga aumentando y en provincias donde todavía no hemos encontrado talento rural podamos encontrarlo, ¿no? Luego también queremos hacer un encuentro el año que viene y nos pondremos en contacto con vosotros y sí queremos volver a retomar, porque hasta el año que viene, pues en primavera, hacer un evento presencial, ya veremos dónde y os mandaremos una pequeña encuesta, ¿vale? Una encuesta muy sencilla para ese encuentro, para que lo valoréis, para que nos digáis ideas, para que, digamos, afinemos mejor lo que vamos a encontrar en ese encuentro. Y luego, por otro lado, teníamos pendiente, porque estuvimos trabajando cuando estuvimos en Aldea Dávila, en cómo ir construyendo la comunidad. Y es algo que con el equipo que somos no nos da tiempo a desarrollar todo lo que nos gustaría desarrollar, por capacidad, por recursos y por todo lo que podemos mover, pero sí en el 2026 anunciaros que también queremos mover más, ir pasando del concepto de mapa de talento rural, pasar más al concepto de comunidad de talento rural, que llevan ocurriendo cosas y llevan pasando colaboraciones, pero queremos potenciar todo eso. O sea que desde ahí ir construyendo. Y nada, y ahí he ido escribiendo una serie de ideas que si quieres, Jess, coméntanoslas rápidamente y con eso cerramos para la gran quedada rural. Vale, pues por aquí, a ver, Isabel nos dice que se trabaje más en romper los estereotipos del mundo rural. María, de Como una Cabra, trabajar de forma creativa sobre los retos del rural para que surjan proyectos colaborativos con una sidra y el buen rollo de la gran quedada. Después, Tajeala, bueno, aquí José Carlos, que espero que suceda instrumentos virtuales, dinámicas físicas durante el encuentro que permita conexiones para atender la oferta-demanda. Raúl, a ver, convencidas de que el programa posibilitará encuentros, hemos decidido disfrutarla a tope. Ah, y como Lucía no podrá estar, nos enviará una estrella. Ay, qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? De Ronald, asignar mentores 1 a 1 para el resto del año. Lucía, vivir momentos tan especiales e únicos como los del año pasado. Bueno, pues... Y idea también de María, de las cabras, de Pedro, Azcuni y de Paco, en nuestro huertanico, crear dentro del GKR un espacio de talento rural para desvirtualizar, para poner en común proyectos, facilitar esas conexiones y trabajar concretamente en retos rurales. Pues estupendo. Pues guay, genial. Pues siguiente parada, son todas las que tenemos de forma virtual y todos los encuentros que va ocurriendo, como comentaba la tertulia que nos decía Jess, y otras que irán pasando antes de la gran quedada rural. Sí desearos, para aquellos que nos veamos, que tengáis buen verano, aunque todavía estamos en junio, pero ya empieza otra temporada, julio, agosto, empiezan ya los veranos, las fiestas de los pueblos, los festivales de otro tipo, etcétera, etcétera. Y que disfrutemos de todos nuestros pueblos y espero poder veros, saludaros, abrazaros y besaros en la gran quedada rural a todas y a todos. Así que hasta entonces, un besazo enorme y seguimos caminando, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos y a todas. Chao.